Señor, por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por un día más de vida. Y Gracias, bueno, gracias le Jesús. damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor que estuvo haciendo la primera hora del programa. Y como siempre estamos acá en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Hoy nos acompaña mi mamá también. Así que bueno, tenemos un reducido, por eso no las ven a ella, pero está. Así que bueno, Amén. hermano, Gracias, el Jesús. Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Gracias, mi Señor. Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu vida, por tu gracia maravillosa. Te Amén. pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en este día, para que en todo podamos manifestarte, Señor. Para que tú seas una realidad en nuestra vida, Señor, a fin de que el mundo pueda conocerte a través de tu carácter santo, Señor, manifestado en este vaso de barro, Señor. Amén, Te damos Jesús. gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le Aleluya. damos al Señor Gracias, por esto. Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios. Así que damos gracias al Señor por este fin de semana que hemos podido tener cultos maravillosos. Amén, Pudimos Jesús. experimentar la Aleluya. presencia del Señor en medio del Gracias, culto con los Jesús. hermanos. También agradezco al Señor porque después de un año y medio mi hijo pudo asistir al culto. Ustedes Gracias, saben que Jesús. él tiene una discapacidad y bueno, por causa de eso él no podía asistir al culto, pero bueno, gracias al Señor que él pudo asistir este fin de Amén. Gracias, semana. Gloria a Jesús. Dios. Así que Aleluya. bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en este día, hermano. Ahí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7 en adelante, vamos. Dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? Tenemos este tesoro. ¿Y qué será el tesoro que tenemos? ¿Vio? Y nosotros estuvimos hablando acerca de los materiales para la edificación de la iglesia local. Y cuando habla del tesoro habla del oro. ¿Vio? Y ese oro dice está en este vaso de barro. Y el vaso de barro habla de nuestro cuerpo humano, de nuestra humanidad, como podemos ver ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, capítulo 3, cuando vemos la formación del hombre, cómo Dios formó al hombre. En el capítulo 2, en el versículo 7, vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Vale. Señor, que el Señor nos regala un día más de vida. Gracias al Señor que nos pudimos levantar, que podemos respirar por nuestra cuenta, ¿no? Todas esas cosas, gracias al Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias al Gracias, Señor que Jesús. nos ha Aleluya. levantado en victoria en todas nuestras dificultades. Amén. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Vio? Amén. Gracias, Fíjese, Jesús. entonces Dios lo formó del polvo de la tierra. ¿Y qué representa esto? La fragilidad del hombre. La fragilidad del hombre. El hombre, por eso, fíjese que cuando habla de la mujer, dice y que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil. Quiere decir que el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil todavía. ¿No? Y pero acá dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Entonces ahí se ve la fragilidad de la humanidad del hombre. Es una humanidad muy sensible, ya sea si está en el camino del Señor a la voluntad de Dios, si está en el mundo al pecado. Es muy sensible la humanidad. Por eso nosotros necesitamos de este tesoro que está en este vaso de barro. ¿Vio? ¿Y qué es el tesoro? Y bueno, el tesoro, como lo habíamos hablado, es la vida de Dios. Vamos a leer ahí donde vemos que la mujer es un vaso más frágil todavía. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces vemos que el hombre es un vaso frágil, pero la mujer dice es un vaso más frágil todavía. ¿Vio? Y acá la palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice. ¿Vio? Es un vaso frágil, un vaso que tiene dependencia de que, bueno, antes tenía dependencia del pecado, ahora tiene dependencia de la vida de Dios que está en nosotros. Y entonces dice,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Para que en nuestro resaltar, por decirlo de alguna manera, no sea a causa de las virtudes que tenemos en la humanidad, sino a causa de las virtudes que se manifiestan por el tesoro que está adentro. Amén. Y el tesoro es Cristo en nosotros como la Amén. esperanza de gloria. Amén, gloria a El Dios. tesoro es la vida de Dios que está dentro de Gracias, nosotros y se Jesús. tiene que dar a conocer. Se tiene que dar a conocer, dice, y no de nosotros. ¿Vio? Es poder de Dios, dice, el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces cuando nosotros vamos y manifestamos la gracia de Dios a aquellos que sufren, a aquellos que están pasando por dificultades, nosotros tenemos que saber, tenemos que entender bien que lo que se manifiesta en nosotros no es de nosotros. No es de nosotros, sino que es poder de Dios. Es poder de Dios, dice. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Dice, es poder de Dios, dice, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Tribulaciones hay por todos lados. Todos tenemos tribulaciones. Todos tenemos persecuciones. Todos tenemos, por decirlo de alguna manera, dificultades que nos permiten a nosotros manifestar la gracia de Dios. No dificultades que nos oprimen para que no lo logremos, sino que nos permiten a nosotros manifestar la gracia de Dios. ¿Y cómo la manifestamos? Viviendo una vida en el Espíritu, como hemos visto en el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Vio? Y así manifestamos la gracia de Dios. Entonces dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Mire todas las situaciones que vienen a nuestra vida para que nosotros comprobemos el poder que está en esa vida. El poder que está en esa vida, ¿vio? Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo, ¿vio? ¿En qué cuerpo? En este vaso de barro. Llevando en el cuerpo, dice, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que llevar la muerte de Cristo en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí tenemos que leer ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5, vamos a leer. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Colosenses 3:5. Amén. Saludo a la amada audiencia. La verdad que hace varios programas que no estoy por motivos de trabajo. Le doy gracias al Señor, ¿no? por poder estar hoy, por compartir la palabra, esta palabra maravillosa de gracia. Y bueno, agradecida al Señor por un día más de vida que nos regala. Espero que todos los hermanos que escuchan este programa, esta palabra les sea de edificación y que tengan un hermoso día en el Señor. Amén. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Fíjese qué maravilloso. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias. Entonces dice, haced pues morir lo terrenal que está en vosotros. ¿Qué es lo terrenal que está en nosotros? Y bueno, ahí podemos leer también ahí en Santiago, donde Santiago dice que la naturaleza del hombre es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría del hombre. En el capítulo 3:15 de Santiago.
Porque fíjese que está hablando de que tenemos que mostrar la sabiduría por medio de una conducta. Y la conducta habla de la manifestación de una vida, ya sea de la vida del hombre natural o de la vida del hombre espiritual. Y ahí podemos leer desde el 13 en adelante. Gracias, Jesús. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Sí, podemos seguir hasta el 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese Amén, qué maravilloso, gloria a Dios. qué Gracias, maravilloso, Jesús. hermano. Y el pastor hablaba ayer en la iglesia, en el culto, y hablaba acerca de las obras. ¿Vio? Hablaba acerca de las obras. Y que muchos años nos tuvieron a nosotros como aquellos que estábamos en contra de las obras. Pero nosotros no estamos en contra de las obras. Sí, y él explicaba, ¿no? Y es maravilloso entender, hermano, que nosotros no obramos para ganar nuestra salvación, sino que porque Jesucristo ganó nuestra salvación por medio de su sangre, entonces se producen en nosotros obras de justicia. Y esas obras de justicia son naturales en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nacen de la vida que está en nosotros. Lo que no tiene valor, las obras que no tienen valor es para ganar nuestra salvación. Amén. Esa es la obra que no tiene valor. Nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, nunca podríamos ganar nuestra salvación, si no fuera por el sacrificio de Cristo. Claro, Aleluya. Él pagó por nuestra salvación. Gloria a ¿no? Dios. Derramó Amén. su sangre en la cruz del Calvario. Así que por ese sacrificio tan grande, por ese amor que Él nos demostró hacia nosotros lo que hacemos lo hacemos por gratitud, por amor. Amén, gloria Gracias, a Dios. ¿Vio? ¿Por qué tocaba este tema? Porque fíjese lo que dice Santiago acá en el 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta sus obras, dice. Gracias. Sus obras. O sea que la gracia tiene obras también. La gracia tiene obras, pero Amén. la gracia le llama a esas obras frutos de justicia. Amor, gracias. ¿Veo? ¿Por qué? Porque se manifiestan de una manera natural en nosotros. Y el fin de esos frutos de justicia no es nuestra salvación, sino dar a conocer el carácter de Cristo a través de esta humanidad. ¿Veo? A través de esta humanidad. Entonces ahora nosotros podemos entender que a través de esta humanidad se puede dar a conocer a Dios. Se puede dar a conocer a Dios. ¿Cuándo se puede dar a conocer a Dios? Cuando nosotros hemos entendido primeramente que hemos muerto Gracias, y hemos Jesús. nacido de nuevo. Gloria a Dios. ¿Veo? Amén. Hemos nacido de nuevo. Alabado sea su nombre. Y las obras de justicia y los frutos van juntos. Amén, gloria Siempre a van Dios. juntos, ¿no? Siempre Gloria a van Dios. juntos Gloria al ellos. Señor. Y volviendo ahí a 2 de Corintios, donde estábamos leyendo, alabado sea su nombre. Gracias, Jesús, Dice, amado. en el 9 leíamos, dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre dice, ¿veo? Siempre, no algunas veces, Siempre. no cuando a mí me agrada la palabra, no cuando yo tengo ganas de ponerme a disposición del Señor, no, dice siempre, siempre no es solamente en el culto, sino que fuera del culto, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en la calle, en todos lados, llevando en el cuerpo siempre, dice. ¿Qué es lo que llevamos en el cuerpo siempre? La muerte de Jesús. ¿Vio? Amén. Llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús. ¿De cómo que llevamos la muerte de Jesús? Y sí, porque usted tiene que entender lo que gracias al Señor nos hizo entender a nosotros y nos libró por medio de ese entendimiento de la carga que nosotros veníamos trayendo. De que esta carne, esta naturaleza de carne se opone a la vida de Dios. ¿Vio? Entonces, ¿cómo podemos vencer o cómo podemos declarar nosotros vencida la carne en nosotros o los deseos, los apetitos de la carne? Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Amén, Jesús. Amén. No, el que adulteraba ya murió. Amén.
El que mentía ya murió, el que robaba ya murió. Amén. Sí, pero mi carne tiene deseo de adulterar, de fornicar, de robar, de mentir. No, ¿y cómo puede hacerlo si está muerta? ¿Vio? Está muerta, porque el apóstol Pablo dice con respecto al mundo, dice, el mundo le era crucificado a él y él era crucificado al mundo. Entonces el mundo ya no lo podía a él tentar para pecar, o no lo podía seducir para ser arrastrado, porque usted intente seducir a un muerto, no lo va a poder hacer, no va a tener reacción el muerto frente a la seducción que usted le haga, ya sea de cualquier área, para poderlo arrastrar. Está muerto. Y el apóstol Pablo dijo, por lo cual dice, yo estoy muerto al mundo, dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Amén. Yo estoy crucificada a la carne y la carne está crucificada para mí. ¿Vio? Los deseos de la carne están crucificados para mí. Bueno, ahora, ¿cuándo se ve eso? ¿Cuándo se ve esa realidad de que la carne, el mundo y los deseos están crucificados para nosotros? En el momento de la prueba. Por eso también estábamos hablando de este tiempo con el pastor, de que tiene que esta fe que nosotros estamos predicando ya hace 20, 30, 40 años, tiene que tener su lado práctico. Tiene que tener su lado práctico. Nosotros decimos que estamos crucificados al mundo. Bueno, viene la tentación. La tentación viene y nos quiere llevar al mundo a festejar sus fiestas. No, y el apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. No, disculpame, pero yo no puedo compartir con vos de estas cosas, porque yo ya pasé por ahí. Y eso nada me aprovechó a mi vida. El Señor tiene cosas mayores para nosotros. Y entonces ahí nosotros damos a conocer la fe posicional en la vida práctica. ¿Vio? Es lo que hablaba ayer la palabra, ¿no? En la reunión de ayer a la mañana. Sí. Que no tenemos mezquindad. Sí, está la mezquindad en Sí. nosotros, pero está muerta. Aleluya, gloria a al Dios. Señor. Gracias, ¿No? Jesús. Como pasaba con Josué y los 5 reyes. Sí. Está toda esa concupiscencia en nosotros, pero todas esas cosas, pero están muertas. Amén. ¿No? Cuando llegamos cuando viene a nosotros eso de manifestar, oír, ¿no? Que nos quieran arrastrar hacia, como decía él recién, ¿no? A las cosas del mundo, ahí es donde tenemos que ir al Señor. Y ahí manifestamos la fe. Y ahí vencemos, ¿no? Vencemos a través de la vida de Dios que está en cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Porque decimos, ¿al Señor le agradaría esto? Mm. Nos preguntamos a uno mismo, ¿le agradaría esto al Señor? Amén. No. Y así que no, si el Señor no le agrada, no es de su agrado, bueno, ahí a orar y a sacar todo eso, ¿no? Siempre decimos, cuando vienen esos pensamientos malos o alguna cosa que no va con las cosas del Señor, decimos, tenemos que desviarnos de ahí, ir a la presencia del Señor y orar, ¿no? Y los pensamientos están como es del nido de los pájaros, ¿no? Que no permitamos que los pájaros hagan el nido en la cabeza. ¿Cómo es Que Amén. no podemos evitar, los Claro. malos pensamientos son como las aves, no podemos Exacto. evitar que vuelen Sí, vuelan. arriba nuestro, pero sí podemos evitar que Que hagan- aniden en nuestra cabeza. Que ¿no? aniden. Amén, sí, sí. Porque los pensamientos, a veces los sentimientos humanos los llevan a salirnos de la fe. Pero la fe tiene que ser lo primero, lo mayor, ¿no? Con la fe vencemos todas las cosas. Amén. Gracias Sí, le doy al Jesús. Señor. Vio, Gracias. fíjese qué maravilloso. Entonces ahora nosotros sabemos cómo vencer. Gloria a Dios. Sabemos. Pero no es nuestra capacidad la que vence. Es la No. capacidad. El La apóstol vida. Pablo decía, no es nuestra competencia, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Amén. Gloria a Vio, Dios. Y fíjese fíjese lo que dice en el versículo 10, dice, llevándonos el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, por todas partes. No solamente en la iglesia, Gracias, Jesús. no solamente en nuestro hogar, no solamente cuando el pastor nos ve, no solamente cuando el hermano Nicolás nos ve, cuando nuestra esposa nos ve, nuestro esposo nos ve, no, dice por todas partes. Y sí, pero si yo llevo la muerte de Cristo por todas partes, tal vez haya personas a las que voy a perder. Déjeme decirle que no las va a perder. No las va a perder. Lo que va a perder es que ellos ya no se van a gozar con usted, porque ellos van a decir, bueno, si antes nosotros nos reuníamos y hacíamos estas cosas y nosotros nos gozábamos, sí, pero yo ahora entendí
que eso no es provecho para mi vida espiritual, ¿no? Y en esa firmeza que nosotros mantenemos en la vida de Dios, ellos van a ver una transformación. Y tarde o temprano se van a volver. Amén. Tarde o temprano se van a volver. ¿Por qué? Porque ya lo que ellos practican ya no le va a saciar. No le va a saciar. No le va a producir los beneficios que les producían antes. Y nos van a mirar a nosotros. Nos van a mirar a nosotros y van a ver en medio de tantas dificultades. Porque acá el apóstol Pablo está diciendo que ellos tenían dificultades. Perseguidos, dice, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Y por qué era eso? Porque el tesoro estaba en el vaso de barro y se daba a conocer. Amén. Se daba a conocer ese tesoro. ¿No? Y nosotros tenemos que, ese es el desafío que la iglesia tiene en este tiempo, dar a conocer a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces dice acá, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces la muerte, dice, opera en nosotros, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, pero en vosotros la vida. Amén. La muerte opera en nosotros. ¿Cómo opera en nosotros? Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿no? Dándole lugar a la vida de Dios para el beneficio de otro. Amén. Para el beneficio de otro. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el desafío de la gracia en este tiempo, negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay otro que necesita el beneficio. ¿Y quién es ese otro? Y el hermano, la hermana, mis parientes. Sí, pero hay otro superior que necesita ese beneficio. ¿Y quién es el otro? El Señor necesita ese beneficio. Porque Él necesita el cuerpo. Él necesita el cuerpo. Él es la cabeza, pero necesita el cuerpo. Y dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo sea manifestada. Amén. ¿Yo? Porque dice la palabra en el 11, vamos a leer ahí, en el 4:11 de 2 de Corintios. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Yo? Nosotros que estamos entregados siempre a muerte. Siempre estamos entregados a muerte. ¿Por qué dice que estamos entregados a muerte? Porque cuando nosotros intentamos o dejamos que la vida de Dios se manifieste en nosotros, las persecuciones vienen. ¿Yo? El apóstol Pablo dice, yo veo peligro de todos lados. Peligro por todos lados. ¿Y eso por qué veía peligro por todos lados? Porque había una naturaleza que venía en contra de la naturaleza que él estaba manifestando, o que se estaba manifestando en él. ¿Cuál era la naturaleza que se estaba manifestando en él? La vida de Dios, la gracia de Dios. Alabado sea su nombre. Y ahí en Pedro, ¿vio? No sé si igual mi esposa quería compartir algo ahí. Sí, no, ahí en Colosenses 1:27. Sí. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a su nombre. La palabra de Dios, tan hermosa. Gracias, Jesús. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio, no? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, gloria a Dios. Cristo en nosotros. Cristo dentro de nosotros, sí, Cristo está en nosotros. Amén. Y Cristo se quiere dar a conocer. Cristo se quiere dar a conocer. ¿Y cómo se va a dar a conocer? Bueno, acuérdese que Juan dijo, es necesario que yo mengüe, dice, pero que Él crezca. Amén. Que yo mengüe, que yo desaparezca, que mi humanidad desaparezca, para que Cristo sea el que se manifieste en plenitud a través de este cuerpo. A través de este cuerpo. Y ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12, porque venimos de allá de 2 de Corintios, que dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Y acá en el 4:12 vamos a leer de Pedro, Primera de Pedro. Amén. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gracias, aleluya, gloria a Dios. No os sorprendáis. No se sorprendan.
Si al Señor lo crucificaron, si al Señor lo persiguieron, si al apóstol Pablo lo persiguieron y lo decapitaron, si a los apóstoles fueron en contra por causa de que ellos manifestaban, daban a conocer la gracia de Dios a través de sus cuerpos, no solamente que la predicaban con su boca, sino que la daban a conocer. ¿No? La daban a conocer. Ese es el desafío de Dios para nosotros en este tiempo. Hablábamos con mi esposa el otro día y yo le decía, tenemos que salir a predicar a las calles. Y ella me decía, pero la gente ya conoce el Evangelio. Y ciertamente que es así, la gente conoce el Evangelio. Años, fíjese, años y años y años y años, la iglesia le predicó el Evangelio, pero no se lo dio a conocer. No se lo dio a conocer, no le dio a conocer la gracia. Y cuando le estoy hablando de que no le dio a conocer la gracia, no estoy hablando de que no agarró la Biblia y le dio a conocer la gracia por medio de la Escritura. No le dio a conocer la gracia por medio de una vida entregada al Señor. Y ese es el desafío de nosotros en este tiempo. Nosotros queremos formar una iglesia en esta localidad que dé a conocer la gracia de Dios. Allá en Casanova está nuestro amado pastor con la congregación allá en Casanova, pero nosotros pertenecemos a esta con localidad de Virrey del Pino. Y el pastor siempre nos dice, nosotros tenemos que ser de testimonio y dar a conocer a la gracia de Dios en el lugar donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, con la gente con la que nos rodeamos. Cuando nosotros vamos al almacén a comprar, tenemos que dar a conocer la gracia de Dios. Cuando vamos a la escuela de nuestros hijos, tenemos que dar a conocer la gracia de Dios. Y es como hablábamos ayer en la reunión, fíjese que ellos, hablando de las personas del mundo, para dar a conocer sus pensamientos, sus gustos, su música, su ropa, sus cosas, ellos no se aminoran, ellos no se intimidan, ellos dan a conocer. Yo tengo este gusto, yo tengo esta tendencia, a mí me gusta esta música, y bueno, y si a vos no te gusta, bueno, allá vos, pero yo soy lo que soy y muestro lo que soy. Y nosotros siempre estamos ahí escondiéndonos, atajándonos. Siempre estamos atajándonos, no, porque tal vez se ofenda. Pero ellos no miden si nosotros nos ofendemos por lo que ellos manifiestan. ¿Yo? Y lógicamente que nosotros les entendemos porque de ahí nosotros venimos. Pero ellos no nos entienden a nosotros. ¿Yo? Y nosotros entonces agarramos y nos callamos y nos guardamos. La vida de Dios la escondemos dentro de nosotros. ¿Vio? Y por decirlo de alguna manera, la vida de Dios está dentro de nosotros a grito, queriéndose manifestar, pero nosotros no vamos a manifestar porque le vamos a ofender. ¿Vio? Le vamos a ofender. ¿Vio? Pero mejor que se ofendan ahora, que se ofendan por causa de conocer la vida de Dios manifestándose en nosotros, y no que pase su vida y la nuestra, y ellos nunca hayan conocido la vida de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando el apóstol Pablo dio a conocer el carácter de Cristo a través de su vida a los judíos le rechazaron. Los de su propio pueblo, los de su propia sangre, le rechazaron. Pero ¿sabe cuál fue la tranquilidad del apóstol Pablo antes de irse a la iglesia gentil? Él les exclamó a ellos. Desde ahora, dice, yo me iré a los gentiles, dice. A predicar el evangelio a los gentiles, dice. Y yo de todos ustedes libre soy de su sangre. Pero de ninguno de ellos el Señor le iba a tomar en cuenta la vida de ninguno de ellos al apóstol Pablo, porque él había podido manifestarle la gracia de Dios a todos ellos, y ellos se la rechazaron, pero de parte de él había llevado a cabo su trabajo. Y ese tiene que ser nuestra conducta delante del Señor. Ese tiene que ser nuestro afán delante del Señor. Que nadie quede sin excusa. Que nadie se quede sin excusa. Nadie va a poder decir de nosotros, que el Señor nos ayude, ¿no? Porque no es un mérito nuestro, es un mérito de la vida de Dios que está en nosotros, pero que nadie diga de nosotros que no le hemos manifestado la vida de Dios. ¿No? Que ellos no conocieron a Dios. ¿No? Porque dice del mismo Señor Jesucristo, dice, a los suyos vino y ellos no lo recibieron. ¿No? Pero que Él le pudo manifestar la vida del Padre, Él se la manifestó. Ellos no le recibieron. Entonces él quedó sin excusa. Él quedó sin excusa. Por eso dice la palabra, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea una realidad, sea manifestada en vuestros cuerpos mortales. Amén. Eso trae persecución, y acá Pedro dice que sí. Eso trae persecución.
Pero el apóstol Pedro no termina ahí en el versículo 13, donde leía a nuestra hermana recién. Leyó el 12 y el 13. Vamos a leerlo nuevamente. Del capítulo 4 de Primera de Pedro. Amén. Amado, nuevamente leo el 4, el 12. El 12 y el 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Vio? Hasta ahí. Y vio, dice, sino que gozado, dice. ¿Por qué nos tenemos que gozar? Porque somos privilegiados de ser, de padecer por causa, dice, participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Vio? ¿Vio? Somos participantes de los padecimientos. Y el apóstol Pablo dice, y ahora cumplo en mi carne lo que le falta, ¿vio? Por los padecimientos, dice, por las aflicciones, dice, de Cristo por su iglesia. No es que le faltaba a Cristo padecer por la iglesia. A Pablo le faltaba en su carne padecimientos que Cristo había tenido por la iglesia. ¿Vio? ¿Y por qué padecimiento le faltaba? Y si él tenía que ir a la muerte por causa de predicar el evangelio de la gracia a la iglesia del Señor, él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto. Porque dice una de las exclamaciones que hizo nuestro amado apóstol Pablo, dice, aunque él estaba preso, dice, la palabra de Dios no está presa. Amén, gloria a Dios. No estaba presa la palabra. Señor. Y hoy este sistema, este mundo, fíjese a dónde nos llevó. Hoy no estamos presos detrás de una reja, pero estamos presos en nuestros hogares por causa de un virus. Pero aunque nosotros estamos presos, dice la palabra de Dios, no está presa. Amén. Entonces dice que ella tiene que correr, y ella va a correr, dice, y va a alcanzar todo lo que tenga que alcanzar, y va a volver trayendo fruto. Amén. Alabado sea su nombre. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Vio? Gracias, Fíjese, y Jesús. nosotros queremos formar la iglesia, pero no queremos sufrir, no queremos padecer. Y acá el apóstol Pablo dijo, ahora cumplo en mi carne, dice, lo que le falta a su carne, lo que le estaba faltando a su carne, de los padecimientos de Cristo por la iglesia. Entonces miramos a Cristo. Y él tuvo padecimiento por la iglesia. ¿Y dónde vemos los padecimientos de Cristo por la iglesia? Y bueno, tenemos que ir a leer allá Isaías capítulo 53. Y ahí vemos los padecimientos de Cristo por la iglesia. Y Pablo dice que le faltaba a su carne padecimientos por la iglesia de los cuales Cristo había tenido. Cumplo en mi carne, dijo el apóstol Pablo. ¿No? Y después él exclama también en otro pasaje y dice, vosotros todavía no habéis padecido hasta la sangre, dice. No habéis padecido, si es que es necesario padecer hasta la sangre. ¿No? Pero vosotros no habéis padecido hasta la sangre. Y a veces, fíjese, a veces nos dan una dirección en un tono un poquito elevado y ya nos ofendemos. Y ya no queremos servir. Y ya hasta faltamos al culto porque a mí no me pueden decir tal o cual cosa o de tal o cual manera. Lógicamente que nosotros no tratamos de no ofender a nadie, ¿no? Pero si es para el beneficio del cuerpo, ¿por qué tenemos que ofendernos? Si la vida de Dios está en nosotros, ¿no? Y la vida de Dios está en aquel que nos da la instrucción, la dirección. ¿No? ¿Y para el beneficio de quién? Es para beneficio del cuerpo, de la cabeza y de nosotros, porque nosotros somos parte del cuerpo. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjese lo importante, tenemos que dejar de mirar nuestro vaso. Tenemos que dejar de mirar nuestro vaso. No, lo que me están diciendo a mí me ofende. A mí me ofende. ¿No le ofendieron ellos al Señor? ¿No le ofendieron al Señor? Cuando le vendaron los ojos y le golpeaban en su rostro y dice, si tú eres hijo de Dios, profetiza a quien te golpeó. Y él no se ofendió, ni se irritó. Él tenía poder, dice que para mandar, dice, legiones de ángeles y librarse de aquellos que lo estaban golpeando. Pero no se vengó.
sino que mostró su amor hasta el final. Gracias, Como cordero Jesús. fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice. Amén. ¿Vio? Ahí decía más adelante, ¿no? En primera de Pedro, que estamos leyendo el capítulo 4, dice en en el 16, bueno, en el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias le damos ¿Vio? al Señor, Fíjese, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿vio? Fíjese qué maravilloso. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Vio? No padezca como homicida. Y eso de padecer como homicida, ¿de qué habla? No habla de que usted va a matar a su hermano o a una persona literalmente. Usted puede matar la fe de su hermano. Usted puede matar la fe de su hermano. ¿Cómo mata la fe de su hermano? Y lo lleva a su hermano a que él es. Vos no sos necesario para la formación del cuerpo de Cristo en este lugar. No, el trabajo que vos haces es insignificante. Vos abrís la puerta y yo soy apóstol. Tanto el apóstol como el que abre la puerta es importante en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque a Dios dice, y Dios puso en el cuerpo a cada uno como Él quiso, dice. ¿Para qué? Dice, para beneficio del cuerpo. Amén. Amén. ¿No? Para beneficio del cuerpo. Sí. Gracias, Jesús. Acá en primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Vio? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Vio? Fíjese. Y acá dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. No seamos objeto de la muerte de la fe de nuestro hermano. ¿Vio? De la muerte de la dedicación, de la entrega de nuestro hermano. No seamos. No, estamos para alentarnos los unos a los otros. Hermano, usted alcanzó el servicio, alcance más y la capacidad está en usted. Alcance más. ¿Vio? Que no padezca como homicida, que no padezca como ladrón, dice. Como ladrón. No intente robarle a su hermano lo que... Si usted no lo tiene, ore al Señor para que el Señor se lo dé. Y si no, confórmense con el don que Dios le dio. Porque no todos tenemos el mismo don. No todos tenemos el mismo don. Mire, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia hace 20 años atrás, todos los jóvenes que estábamos recién comenzando, todos queríamos ser predicadores. Todos queríamos ser predicadores, todos queríamos ser pastores, todos queríamos ser evangelistas, pero no a todos le dio el Señor del mismo don. A uno nos dio el ministerio de diácono, a otro le dio el ministerio de evangelista, a otro le dio el ministerio de pastores, a otro le dio el lugar de músico. ¿Vio? Y entonces, no todos tenemos el mismo lugar, no todos tenemos el mismo servicio. ¿Vio? Entonces dice, cada uno en su lugar, como el Señor lo colocó. ¿Vio? Como el Señor lo colocó, porque es un servicio al Señor, estamos edificando la iglesia. Cuando usted va a una obra en lo natural, no todos son ingenieros. Están los arquitectos, los ingenieros, los maestros mayores de obra, están los capataces, están los albañiles y están los peones. Y cada uno en su lugar hace su trabajo. Y todos se necesitan. Y todos se necesitan. Porque el albañil necesita al peón que le prepare el material para poder levantar los ladrillos. Y no se pone sobre él, no le dice nada, vos porque vos sos el peón, vos tenés que hacer lo que yo digo y vos sos mi trapo de piso. No, él lo necesita, porque si no está el peón, él tiene que prepararse el material, él tiene que acarrearse los ladrillos y él tiene que levantar la pared. ¿No? Entonces necesita de aquel que le traiga los materiales y que se los prepare para poder edificar. Entonces cada uno es necesario en la edificación, en la iglesia, en el lugar que Dios lo puso. Amén. Jesús. Por eso dice ahí en Gracias, Romanos Señor. capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer ahí. Capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 3. Fíjese lo que dice ahí con respecto a esto, de que cada uno tiene que estar en su lugar con humildad, con mansedumbre. Gracias, Jesús. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y ahí en el libro de Efesios,
En el capítulo 3 creo que es. Sí, en el capítulo 3, en el versículo 8. Gloria a Dios. Fíjese, el A mí- apóstol Pablo era el apóstol de la gracia, pero fíjese cómo él se hace ver. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Fíjese qué maravilloso. Gracias. Y entonces él estaba dando ejemplo de humildad y de mansedumbre. Y así se edifica la iglesia. Después hay otro versículo ahí donde él mismo habla en 1 Corintios 15:8. Fíjese, guardando esa humildad, ese carácter, esa vida de Dios que se manifiesta. Porque acuérdense de dónde venimos, dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo sea dada a conocer a través de nuestro cuerpo mortal. Entonces le damos muerte al orgullo de nuestra carne que se quiere hinchar, se quiere enaltecer, para darle lugar a la humildad de la vida de Cristo. Dijimos 1 Corintios 15:8 creo que es. Ahí le digo el versículo de nuevo. Gracias, que lo Jesús. perdí. Aleluya. Gloria a Dios. 15:8. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Vio? Y al último de todo, como a un abortivo, como a un no deseado. ¿Vio? Como a un no deseado. ¿Vio? Porque eso es abortivo. Un hijo no deseado, es un abortivo. ¿Vio? Y él se veía a sí mismo así. ¿Vio? Como a un no deseado, pero por la gracia de Dios él era lo que era. Gloria a Y Dios. en el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Vio? Y la asolaba, dice. Y sí, el otro versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre Gracias, la gloria al Jesús. Señor. ¿Vio? Aleluya. Fíjese, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, soy diácono. Sí, pero el apóstol Pablo dice, ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. ¿Vio? Por eso dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida, la gracia de Dios se manifieste en nuestro Amén. cuerpo. Acá Jesús mismo nos dice, ¿no? Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Vio? Entonces, si nosotros queremos, dice que, como leía ahí mi esposa, ¿no? El que quiera ser el mayor de todos, dice, será el servidor. Gracias, Jesús. Y de esa manera nosotros llevamos la muerte de Cristo frente a los apetitos de la carne para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y volviendo ahí a 1 de Pedro capítulo 4, fíjese que dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, dice. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente que de parte de ellos he blasfemado. ¿De parte de quiénes? De aquellos que nos están tratando de desviar de la verdadera fidelidad a Cristo. Ciertamente que de parte de ellos he blasfemado, pero por vosotros he glorificado. Amén. Así que de ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de ello, dice. Si alguno padece como cristiano. ¿Y qué es padecer como cristiano? Tratar de llevar a la vida práctica la fe que nosotros hemos recibido y que las situaciones vengan. Las situaciones van a venir. Pero dice acá, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence, hermano. Sí, pero ¿y qué van a decir las personas? Yo le predico de un evangelio de poder, de gracia, de que no hay lucha, no hay prueba. Y fíjese, yo trato de manifestar la vida de Dios, y más lucha y más pruebas vienen en nuestra vida. Pero fíjese que ahí nosotros leímos, amado, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice. Gozaos.
¿Vio? Gozaos por causa de que somos tenidos por dignos, dice, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Entonces viene la situación a nosotros y no la tenemos que aminorar, no tenemos que sentirnos mal, sino que tenemos que ver que ese es el instrumento que usa Dios para que la gracia de Dios se vea en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y se manifieste a otros. Entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y bueno, ese ya es otro tema. Pero dice, si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, dice, por ello. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en Amén, nosotros. gloria a Dios. Alabado sea Gracias, su nombre. Jesús. Entonces, espero, hermano, que usted pueda entender esta palabra que nosotros estamos hablando en este día. Gracias, Jesús. Sí. Y los invitamos a poder edificar la iglesia en esta localidad. Amén. ¿No? Amén. Ahora, gracias al Señor, ya podemos tener la reunión presencial el día martes a las 5 de la tarde en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro, en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Pero Podamos- gracias al Señor, la audiencia es amplia, que así que a todos los vecinos de acá de la zona de Virrey del Pino, del 40, qué sé yo, hasta el 48, que pueda llegar esta audiencia, los invitamos para que conozca la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acá en el kilómetro 41.700. y que juntos podamos edificar, porque la iglesia se conforma de muchos miembros, Amén. ¿no? Para que podamos mostrar que hay un Dios de poder en medio de nosotros, ¿no? Amén. 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 Y necesitamos edificar esta iglesia local. ¿Por qué necesitamos? Nosotros necesitamos, pero más que nosotros, el Señor necesita que se edifique una iglesia de gracia en esta localidad. ¿Por qué? Porque la gracia se tiene que dar a conocer. Se tiene que dar a conocer, se tiene que ver el mensaje de la gracia. Y como decíamos, no solamente se tiene que conocer de una manera intelectual, sino que se tiene que ver a través de la vida práctica. Amén. Por eso decía la Gracias, palabra, Jesús. llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa es la gracia de Dios. La vida de Dios dada a conocer a través de una humanidad que fue comprada, que fue limpiada del pecado, que fue regenerada y que va siendo santificada por la palabra de Dios. Y entonces se da a conocer la vida de Dios a través de ella. Esa es la gracia de Dios dada a conocer a los hombres. No sé si las hermanas quieren Gloria a agregar Dios. algo más. Claro, nosotros acá interpreten, ¿no? Nosotros necesitamos, ¿no? Crear una iglesia, edificar una iglesia. Nosotros no. El Señor necesita. El Señor necesita, porque Él viene Amén. pronto y Amén, necesita gloria a Dios. que su iglesia esté formada. No nosotros físicamente, no el hermano Nicolás, ni su esposa, ni la hermana Estela, sino el Señor. El Señor Amén. necesita, Amén, gloria Amén. a Dios. necesita la iglesia, necesita que... formar su cuerpo. Amén. Exactamente. Eso es algo tan importante que hablaba ayer la palabra también. No nos olvidemos que el Señor viene pronto Amén. a buscar a su iglesia, a buscar a su amada, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que eso siempre esté en nuestra mira para predicar, para hablar, para seguir adelante, ¿no? Siempre tener al Señor en primer lugar, no a los hermanos, digamos, los hermanos, necesitamos de los hermanos para formar el cuerpo de Cristo, para manifestar esta gracia, ¿no? Los necesitamos unos a otros, así como recién hablaba el hermano, ¿no? Tanto un portero como un pastor para el Señor son exactamente igual. El Señor necesita de ese portero y necesita de ese pastor. Pero Amén. lo que realmente necesita es que cuando Él llegue, poder venir a buscar una iglesia perfecta, una iglesia pura, Sin ¿no? mancha ni arruga. Sí, exactamente. Amén. Gracias, Gloria a Jesús. Dios. Gracias, Fíjese. Señor amado. Aleluya. ¿No? El apóstol Pablo dice en el 27 del capítulo 5 de Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, una Amén. iglesia gloriosa, Gloria a Dios. Aleluya. que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, Gracias, sino que Jesús. fuese sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Esa es la Gloria a iglesia Dios. que queremos formar. Gloria a Amén. Dios. Que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración Gracias, Jesús. y nos estamos encontrando el día viernes nuevamente y le esperamos
Le esperamos en la reunión presencial los días martes a las 5 de la tarde. Amén, Gracias, Señor Jesús. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, presencia, Gracias, Señor. Jesús. Te damos Amén, gracias, Jesús. muchas gracias, Señor, por esta vida que tú nos has dado. Amén. Sí, Jesús. Señor, la cual nos lleva a nosotros a que podamos, Señor, dar a conocer el carácter de Cristo a través de esta humanidad, Señor. Gloria a Dios. Bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, a las personas que nos han escuchado. Gracias, Jesús. Si hay alguna persona que nos escuchó por primera vez, Señor, que tú puedas salvarle, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Porque dice tu palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Aleluya. Bendice a los hermanos de la radio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga, Gracias, amados Jesús. hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.